Hola a todos, bienvenidos a la materia Organización de Datos de la Facultad de Ingeniería de la UBA. En este video vamos a ver una introducción a los conceptos básicos de probabilidad y estadística que van a ser utilizados a lo largo del cuatrimestre. En primer lugar, probabilidad frecuentista, para ello vamos a ver unas definiciones importantes. En primer lugar, probabilidad. La probabilidad es el cálculo matemático en base a las posibilidades de que un evento suceda al azar dentro de un espacio muestral, dado un espacio muestral mejor dicho. El espacio muestral es el conjunto de resultados posibles que tiene un experimento aleatorio, y el experimento aleatorio consiste en la repetición de acciones, es decir, de un experimento de los cuales se conocen todos los resultados posibles, pero se desconoce cuál va a ser el resultado obtenido en esa repetición del experimento. Vamos a ver propiedades importantes, que lo son en primer lugar que la probabilidad de cualquier evento es un número entre 0 y 1, es decir, está acotada entre 0 y 1. Y en segundo lugar, que si llamamos omega al espacio muestral, la probabilidad de este omega va a ser igual a 1. Lo siguiente que vamos a ver es el método de Laplace. El método de Laplace se utiliza para calcular la probabilidad de eventos equiprobables, y la fórmula es la que se ve en pantalla, es decir, la probabilidad de un evento es los casos favorables de que ese evento suceda sobre la cantidad de casos posibles del experimento aleatorio. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo dice: debo calcular la probabilidad de que salga un 6 en un tiro de dado. Para ello vamos a definir el evento, vamos a ver cuál es el experimento aleatorio y cuál es el espacio muestral. Para definir el evento, sabemos que la probabilidad que queremos es la de que al arrojar el dado observamos un 6, así que ese sería nuestro evento A. Nuestro experimento aleatorio, ¿en qué consistiría? Básicamente en tirar el dado. Esa sería nuestra acción, y el espacio muestral son todos los resultados posibles. Por lo tanto, si tenemos un dado de 6 caras, vamos a tener 6 resultados posibles. O sea, podemos obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Por lo tanto, nuestro omega, es decir, nuestro espacio muestral, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ya conocemos los casos posibles, es decir, si tiramos el dado una vez, la única posibilidad de observar un 6 es un caso, es decir, el que salga el 6, y los casos totales son 6, es decir, el caso favorable más los otros 5 casos, que sería 6. Por lo tanto, aplicando Laplace, nuestra probabilidad sería de un sexto. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo dice lo siguiente: en un curso para personas entre 18 y 25 años se inscribieron 6 personas. Se sortea un descuento al azar entre los inscriptos, y hay que determinar cuál es la probabilidad de que el beneficiario, es decir, la persona que sea elegida, tenga 20 años. Para ello vamos a volver a hacer lo mismo, es decir, definir el evento, ver cuál es su experimento aleatorio y por último definir el espacio muestral. El evento que nosotros queremos es que el beneficiario tenga 20 años, es decir, que la persona que salga elegida, o sea, que al que se le otorgue esta beca, tenga 20 años. Por lo tanto, nuestro evento sería: el beneficiario tiene 20 años. Y en cuanto al experimento aleatorio, o sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es seleccionar a una de estas 6 personas y verificar su edad, es decir, si tiene... en primer lugar, sabemos que va a tener entre 18 y 25, pero nosotros, dejando de lado eso, queremos ver qué edad tienen esas 6 personas. Por lo tanto, nuestro experimento aleatorio es seleccionar un inscripto y verificar su edad. Y en cuanto al espacio muestral, si nosotros observamos y tenemos, por ejemplo, estos 6 inscriptos, en primer lugar uno que tiene 24, el segundo 23, el tercero 20, la cuarta 20, el quinto 25 y el sexto 19, ya tenemos 6 inscriptos con diferentes edades. Y si observamos más fino, podemos ver que tenemos 2 casos posibles, es decir, sabemos que el que nosotros seleccionemos va a tener o 19, o 20, 23, 24 o 25, porque son las edades de los inscriptos. Pero vemos que hay 2 casos posibles, es decir, 2 casos posibles para de que nuestro evento suceda, es decir, de que nosotros seleccionemos uno que tiene 20 años. Por lo tanto, el espacio muestral va a ser una persona, y esa persona va a tener 19, 20, 23 o 25 años.
Conociendo esto ya podemos aplicar Laplace porque sabemos que los casos favorables son 2 y que los casos posibles son 6. Por lo tanto, aplicando Laplace obtenemos que la probabilidad de este evento es 2/6. Ahora vamos a ver la varianza. La varianza nos da una medida de cuánto varían los valores de la muestra, de los resultados básicamente que obtuvimos al realizar los experimentos aleatorios. Se define x sub i como los valores obtenidos al realizar este experimento, x mayúscula raya como el valor promedio que nosotros conocemos de los resultados posibles, y n, que es la cantidad de veces que se repite este experimento, es decir, la cantidad de resultados obtenidos. La fórmula que se ve en pantalla. Y por último, sabemos que cuando la varianza es baja, es decir, los valores de la muestra se van a estar agrupando cerca del valor esperado, que el valor esperado es el valor medio o el valor promedio. Vamos a trabajar con los dos ejemplos anteriores para calcular la varianza. En primer lugar, en caso del dado, vamos a calcular el valor promedio. Sabíamos que teníamos 6 resultados posibles y que esos resultados eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que el valor promedio nos da 3,5. Y en segundo lugar calculamos la varianza, que esta varianza era el valor observado menos el valor promedio al cuadrado sobre la cantidad de repeticiones. Entonces teníamos una repetición, así que deja de ser sumatoria, es el valor observado, que es 6, menos 3.5 al cuadrado sobre 1, que es nuestra única repetición, y esto nos da una varianza de 6.25. En segundo caso, el ejemplo de las edades de los inscriptos, calculamos el valor promedio, o sea, tenemos 6 inscriptos, o sea, tenemos 6 edades, y el valor promedio nos da 21.84. Y en segundo lugar calculamos la varianza, que era el valor obtenido menos el valor promedio al cuadrado sobre 1, que era la cantidad de repeticiones que habíamos hecho, que nos da 3,38. En cuanto al desvío estándar, es otra forma de medir la dispersión de los datos obtenidos, que se calcula como la raíz de la cuadrada de la varianza. En el ejemplo del dado podemos calcular el desvío estándar. Ya teníamos el cálculo de la varianza, así que el desvío estándar nos da 2.5. Y el caso de las edades de los inscriptos, idem, o sea, teníamos la varianza, así que calculamos la raíz de la varianza y esto nos da 1.84. Por último vamos a ver la correlación. La correlación es una medida de relación lineal entre dos variables cuantitativas continuas, es decir, vamos a ver si estas variables varían conjuntamente. El valor de la correlación está normalizado, es decir, su mínimo valor es menos 1 y su máximo valor es 1. Y en caso en el que el valor de la correlación sea 0, significa que no existe una relación lineal entre las variables. Luego hay dos casos de correlación, la correlación positiva y la correlación negativa. La correlación positiva significa que ambos varían en el mismo sentido, es decir, o los dos decrecen o los dos aumentan. Y el sentido negativo de la correlación, es decir, la correlación negativa, significa que estas variables varían en sentidos opuestos. Uno crece y el otro decrece y conjunto. Y se dan dos casos perfectos, es decir, cuando la correlación es 1, se trata de una correlación positiva perfecta, es decir, lo hacen a la par. Y en el caso del que sea menos 1, es una correlación negativa perfecta. Para ello vamos a ver dos ejemplos. Primero vamos a ver el coeficiente de correlación. La fórmula es la que se ve en pantalla. R sería el coeficiente. Y los X y los Y chiquitos son los valores de las que van tomando en las muestras las variables. El primer ejemplo es correlación positiva. Podemos ver que ambas variables están aumentando conjuntamente. La correlación es de 0,95. Y en segundo lugar vamos a ver el ejemplo de correlación negativa, donde en este ejemplo particular el eje Y representa la filtración de los riñones
y el eje X, perdón, representa la filtración de los riñones, la capacidad, y el eje Y representa la cantidad de vitamina A. Entonces podemos ver que a medida de que aumenta la filtración de los riñones, la capacidad de filtración de los riñones, decrece la cantidad de vitamina A. Por lo tanto, se está dando una correlación negativa. Bueno, esto es todo. Les recomiendo hacer los ejercicios de la guía 0 que está en la página de la materia, y ante cualquier duda comunicarse vía Slack o hacer consultas en las clases sincrónicas.